Oh París, la ciudad del amor. Desde hace siglos ha encantado al mundo. Los ingleses, Hitler, tu amigo que usa palabras en francés para sonar más culto, mucha gente ha quedado impactada por la belleza de la ciudad de la luz. El clímax de la francomanía y la obsesión con París tuvo lugar en el siglo XIX, época en la que la ciudad atravesó una serie de transformaciones sociales y de infraestructura que la colocaron como la urbe más moderna del mundo. París se había convertido en una muestra de lo lejos que el nuevo régimen liberal podía llevar al progreso, y los caudillos liberales del estado de Guatemala tomaron nota, con consecuencias que tienen eco hasta el día de hoy. A raíz de la Revolución Francesa, en el siglo XIX la política en el mundo occidental consistió básicamente en la batalla entre conservadores, que defendían el viejo régimen donde los nobles y la iglesia concentraban el poder, y los liberales, quienes buscaban imponer un nuevo régimen basado en la democracia y en la que el poder recaía principalmente en una creciente clase social, la burguesía, es decir, acaudalados comerciantes y terratenientes que no formaban parte de la nobleza. Centroamérica no fue la excepción. Si bien tras la independencia del Imperio Español y el fracaso del Imperio Mexicano, la nobleza como tal dejó de existir en la región, el papel de la Iglesia, la laicidad del Estado y el manejo de la tierra y la propiedad privada sí que fueron temas candentes en la política de la República Federal de Centroamérica. Los liberales estaban representados por nuevas élites comerciales que buscaban una posición de mayor influencia y cambios radicales en las políticas, mientras que los conservadores eran liderados por la Iglesia y algunas familias con fuertes conexiones con España que querían mantener la estructura política y social heredadas del Imperio Español. La batalla entre estos bandos fue tan terrible que fue la principal causa por la que los diferentes estados de la Federación se enfrentaron en guerra civil y terminaron separándose en los países actuales. ¡Auch! Pero ese no es el tema el día de hoy. La cuestión es que ya dentro de cada una de las nuevas naciones, la lucha entre liberales y conservadores continuó. En el caso de Guatemala, tras separarse la Federación Centroamericana, los conservadores gobernaron durante más de 30 años. Así que para cuando los liberales finalmente se hicieron con el poder en 1871, rápidamente iniciaron a aplicar los cambios sociales que tanto tiempo habían deseado lograr. Ya saben, cosas de liberalismo clásico como laicidad del Estado, educación universal, quitar privilegios a la iglesia, modernizar las instituciones, arrebatar las tierras comunales a los indígenas para dárselas a terratenientes y usar a los mismos indígenas que eran dueños de ellas como mano de obra cuasi esclava, o construir trenes y telégrafos. En fin, mientras todo esto pasaba, el lugar donde comenzó todo este pandemonio de liberales y conservadores, Francia, también tuvo sus vaivenes. Tras la Revolución Francesa, se creó una república liberal en la cual llegó al poder alguien llamado Napoleón, que terminó destruyendo la república y creando su propio imperio, que luego fue derrotado y se restauró la monarquía en Francia, pero hubo otra revolución y nació una segunda república, y en esa segunda república el primer presidente resultó ser un sobrino del Napoleón original, que a su vez se hizo llamar Napoleón III y volvió a destruir la república para crear un segundo imperio. La cuestión es que la ideología liberal fue finalmente la vencedora en Francia. Napoleón III se dispuso a hacer de París una urbe moderna. Bajo la planificación de Georges Haussmann, básicamente demolió la vieja París, una ciudad de callejuelas laberíntica al estilo medieval, y la transformó en la ciudad de modernos bulevares, construcciones uniformes, amplias plazas y obras de arte por doquier que conocemos actualmente. Esta nueva París resultó algo impresionante, nunca antes visto. Y aunque Napoleón fue derrocado en 1870, la Tercera República, esta vez ya más estable que las dos anteriores, siguió con la modernización de París, entrando en un periodo conocido como la Bella Época. Para el centenario de la Revolución Francesa en 1889, planificaron un evento de categoría mundial, la Exposición Universal de París, donde delegados de decenas de países asistieron a mostrar las bondades de sus propias naciones, a la vez que Francia podía presumir todas las cosas maravillosas de la modernidad que tenían, por ejemplo, la recién inaugurada Torre Eiffel. Es natural que la francomanía se apoderara del mundo en aquel tiempo. Es decir, vean estas imágenes
tomadas en 1890. Son una delicia. El link está en la descripción. Fue una de las mejores publicidades que pudo recibir el régimen liberal. Por cierto, nuestras propias naciones centroamericanas enviaron sus propios pabellones a la exposición. Eran pequeños palacios con formas exóticas que no tienen nada que ver con la cultura local, pero que de alguna manera representaban a nuestros países. Bueno, y Honduras, que solo puso un estante. Pero a lo mejor esa falta de emoción fue para bien, como veremos ahora. Por el contrario, en Guatemala al parecer se obsesionaron mucho con esa imagen de París, pues representaba la mayor muestra del progreso al que podía aspirar el proyecto liberal. Por ejemplo, el presidente para el tiempo de la Exposición Universal, Lisandro Varillas, designó un área de la ciudad de Guatemala como Cantón Exposición, y en esta área expuso los elementos que Guatemala presentó en la Exposición Universal de París. Tal era la fijación con París que en esta área, que hoy conocemos como la zona 4 de la ciudad, se decidieron a hacer las calles con un ángulo de 45 grados respecto al bulevar principal, al estilo de las intersecciones en las grandes avenidas parisinas. Hasta el día de hoy esta área es una pesadilla para quienes no tienen la costumbre de moverse por allí, puesto que choca con el entramado español clásico que sí tiene el resto de la ciudad con calles y avenidas. Pero si alguien se llevó el premio a la obsesión con Francia, ese fue el siguiente presidente, José María Reina Barrios. Él era sobrino del que fuera el principal caudillo liberal, Justo Rufino Barrios, el reformador a quien se refiere la Torre del Reformador, nuestra versión tropical de la Torre Eiffel, y también el señor del billete de 5 quetzales. Al ser Reina Barrios su sobrino y general de su confianza, era una figura muy relevante para el liberalismo. Así que cuando Reina Barrios asumió la presidencia en 1892, se dispuso a hacer lo propio. Con su fijación por los elementos del Estado moderno francés, se dio a la tarea de hacer diversas transformaciones. Por ejemplo, estableció el himno nacional que, con algunos cambios, perdura hasta nuestros días. Además, al diseñar la expansión de la ciudad hacia el sur, mantuvo la idea del bulevar al estilo parisino, sobre todo con el Boulevard 30 de Junio, ahora conocido como Avenida La Reforma, donde mandó a colocar múltiples monumentos y a construir suntuosos edificios como el Palacio de la Reforma. Remodeló múltiples plazas, colocó esculturas en cada lugar que pudo. Y además de estos cambios estéticos que buscaban imitar la apariencia de París, Reina Barrios también se embarcó en dos faraónicos proyectos inspirados en las potencias industriales: completar la construcción del ferrocarril interoceánico y la Exposición Centroamericana de 1897. Esta exposición buscaba ser una versión local de la Exposición Universal de París, por lo que esperaban la visita de mucha gente de varios países y además debían construirse múltiples edificios. Ambos proyectos, la exposición y el ferrocarril, estaban interrelacionados, pues se esperaba posicionar al país de manera que el comercio internacional financiara estos avances. Ante tal empuje de modernidad y progreso, ¿qué podría salir mal? Este es Centroamérica. Casi todo puede salir mal. A diferencia de las grandes naciones industrializadas que inspiraron estos proyectos, Guatemala era un país básicamente agrícola. Y no solo eso, basaba casi toda su economía en el cultivo de café. Durante los años anteriores y los primeros años del gobierno de Reina Barrios, los precios del café crecieron constantemente. Esto permitió al gobierno planificar todos estos grandes proyectos, endeudándose con la expectativa de tener un flujo de efectivo constante. Sin embargo, aquello no duró mucho. De repente, Brasil aumentó enormemente su producción de café, y esto llevó a una abrupta caída en los precios. De un máximo de $37 por quintal en 1895, para el 97 este había caído a $14 y para el 98 a $8 por quintal, el precio más bajo en 30 años. Esto llevó a Guatemala al desastre económico, pues toda la economía agraria giraba en torno a este producto. Para 1897 la situación económica era tan terrible que el ferrocarril no pudo ser terminado a tiempo para la exposición, lo cual a su vez llevó al fracaso de esta con una decepcionante afluencia de visitantes. Todo el plan se desmoronó. Ahora, aquella inversión no iba a recibir la recompensa esperada y había que pagarlo, pues se debía una gran deuda al respecto.
La situación económica causó el descontento de los terratenientes, principal apoyo de Reina Barrios. Ante esta situación terminó rompiendo el orden constitucional y asumió poderes dictatoriales. La situación fue degenerando hasta culminar con su asesinato el 8 de febrero de 1898. Y así es como de esta trágica manera terminó el sueño de Reina Barrios de hacer de Guatemala un pequeño París. Tuvo terribles consecuencias. Sus desmanes políticos y la quiebra económica en que quedó el país desembocaron en la toma de poder por Manuel Estrada Cabrera, quien ejerció una de las peores dictaduras del país durante 22 años. Además, su mayor proyecto, terminar el ferrocarril interoceánico, no tuvo el impacto que él esperaba, pues finalmente el Canal de Panamá se posicionó como la alternativa principal al tránsito interoceánico. Además, este ferrocarril solo se pudo terminar años después y cediéndolo a empresas estadounidenses como la mismísima United Fruit Company, la UFCO. Esto le dio a esta empresa un poder que más adelante jugaría un rol terrible en la historia del país. En fin, que 100 años después perduran detalles de aquella época afrancesada en Guatemala, como los extraños giros de las calles de la zona 4, varias esculturas y parques. También el himno nacional, por cierto, es el segundo himno más bello del mundo después de la Marsellesa. Ya ven, otra conexión con Francia. Me informan que esa es una leyenda urbana y que México, Colombia, Chile y Perú también creen tener el segundo mejor himno nacional del mundo. Bueno, también nos heredaron la industria cafetalera, pues tenemos el mejor café del mundo. Me dicen que cada país de Centroamérica tiene en su imaginario colectivo la idea de tener el mejor café del mundo. Ay, no. Esta unificación será más difícil de lo esperado.